este es el colmo de los colmos. Gabriela Alegría nos va a contar por qué resulta que los fiscales también habían utilizado licencias médicas para salir del país. Ministerio Público no se salvó. 10 fiscales viajaron al extranjero con licencia médica. Gabo, ¿ahora quién persigue a quién? Ese es el tema, Pri, algo completamente insólito, porque estaban hablando ustedes precisamente de la persecución de delincuentes y por tanto, ¿por qué hay personas del Ministerio Público, el ente que finalmente tiene que perseguir cada uno de los delitos, también se estaba tomando licencia, fíjese, para ir al extranjero de vacaciones? Y no era uno, no era dos, eran 42 funcionarios en total. Porque aquí hay que hablar que no solamente es el fiscal el que persigue el delito, sino que también un equipo completo. Entonces, 32 funcionarios, entre abogados, secretarias, etcétera, como también 10 fiscales, fíjese, en 11 regiones de nuestro país que estaban presentando licencias médicas para irse de vacaciones. Realmente indignante. Ay, 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 ay. No, mira, y después de lo que vimos anoche en Tele 13 con estos 7.500 médicos. O sea, aquí no va a quedar nadie, Claudio. Pero centrémonos en esto, después podemos comentar lo otro. No va a quedar nadie en este país. Este jueves el Ministerio Público informó que 42 funcionarios con contrato vigente en la institución, esto es nota de Radio Bio Bio, habrían salido del país estando con licencia médica. Esto en el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Mediante un comunicado de prensa detallaron que se trata de 10 fiscales y 32 funcionarios pertenecientes a otros estamentos, como administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares, indicando que ninguno es dependiente directamente de la Fiscalía Nacional, actualmente en funciones. Básicamente aquí estamos hablando lo mismo que hemos hablado todas las semanas. Aquí le están robando la plata a la gente. Sí. Básicamente, ¿no? Es eso. Están robando servicios. Sí. Servicios que las personas. Y no solamente eso, están generando un daño tan grande al sistema de la confianza, es que al final las personas que van al Compin, que están haciendo la fila ahora con este frío, son las más afectadas. Y no solo eso, hemos hablado tantas veces de la falta de fiscales para perseguir las causas. Bueno, resulta que estaban de vacaciones con licencia médica. Es como casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Básicamente. A ver, quien tiene que dar el ejemplo respecto a la persecución penal son los fiscales. Y aquí yo escuché lo que decía ayer el fiscal nacional Ángel Valencia sobre nosotros somos una institución autónoma constitucionalmente y hemos realizado la investigación y hemos analizado todos los... A ver, están cumpliendo con su pega, por favor. No tenemos que aplaudirlos. Sí, claro. Por favor. Era imposible hacer vista gorda si les llega una lista de personas que salieron al extranjero y precisamente aquí lo que me llama la atención que no tenemos los nombres de los 10 fiscales. Porque en todas partes nosotros teníamos, de los ministerios, en todas partes teníamos los nombres de las personas que habían salido del país con licencia médica y aquí no tenemos los nombres, fíjate. Si hay curioso, porque si hay algo que se filtra, que parece colador, es la fiscalía. Pues. Es que si hay, a ver, vimos medio punto de prensa con fiscales de todo el país, fiscales regionales, de todo el país, operativo licencias. Y vimos hablando a todos los fiscales regionales respecto a esto, vamos a hacer, esta es la persecución. ¿Quiénes son los que más saben? Son los fiscales a propósito de las investigaciones penales. Mi pregunta es, si es que ellos sabían perfectamente que esto ya había reventado, ¿se autodenunciaron? ¿O están esperando el sumario? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿van a renunciar o no van a renunciar? Con el problema además que tenemos de los fiscales. ¿Qué tan estratégicos y sensibles son las funciones de los fiscales que identificaron? Porque acá no estamos hablando de la región metropolitana, estamos hablando de todo el país. Todo el país. Entonces me parece que por un tema de transparencia, tratándose la fiscalía es como fuera la Contraloría. Es como cuando la Contraloría entrega esta información, la pregunta es, ¿en la Contraloría no hay nadie? Es que ¿sabes por qué es importante saber quiénes son los fiscales, Claudio? Porque resulta que si estos fiscales estaban a cargo de perseguir a los que no estaban, o sea, a los que utilizaron las licencias médicas para salir del país, por ejemplo, y ellos estaban cometiendo el mismo delito. O sea, que es imperativo que haya una transparencia... Más necesario todavía. Es que es acceso a información privilegiada, Sí. básicamente.
es cómo se están llevando a cabo las investigaciones, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Me parece que esos 10 fiscales ya se le debieran haber cortado todos los accesos al sistema, por ejemplo. Porque los acuerdos que eventualmente pueden llegar o las formalizaciones que pueden llegar, ellos van a tener acceso privilegiado respecto al CIAU. Entonces me parece como una medida inmediata, sí. No solamente, con todo el respeto y cariño que le puedo tener al fiscal nacional, aquí, insisto, aquí es fundamental la transparencia. No solamente yo tengo que dar aviso de que identifiqué a 10 fiscales y a funcionarios, sino tengo que dar aviso además, junto con eso, las medidas que adopté. Porque si yo no informo ambas cosas, estoy abriendo un flanco respecto de lo que estamos conversando. O sea, por ejemplo, lo que tú dices, ¿qué pasa con estas personas? ¿Están suspendidas? ¿Van a empezar sumario? ¿Fueron separadas de sus funciones? Están separadas sus funciones porque manejan información sensible. ¿Qué causas tenían? ¿Se bloqueó el acceso que tenían al sistema? Que es fundamental. Es fundamental. Entonces yo cuando ayer veía al fiscal nacional en este punto, en esta declaración que hizo, yo dije, a lo mejor me estoy perdiendo parte de su declaración. Pero no dijo las medidas. Y me parece que antes de mediodía esas medidas tienen que informarlas. Es muy sensible, tienen que hacerlas públicas. El Ministerio Público es muy sensible para la ciudadanía. Gabo, ¿sabemos algo de eso, no? De lo que estamos discutiendo. Ahí nos vamos a detener, Repe. ¿Por qué? Porque no fue el fiscal nacional el que dio explicaciones. Fue la presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra. Ella, en una entrevista radial, dijo que, todo esto se había conocido por los organismos de control interno del Ministerio Público. Y 2, que todas las personas involucradas en estos hechos deben ser destituidos, apuntando directamente a estos 10 fiscales. Porque nosotros estamos hablando de 10 fiscales, pero son 42 personas en total. Porque esta es una pega, un trabajo que no solamente la lidera el fiscal, sino que también va acompañado de distintas personas que trabajan en el Ministerio Público, que también están involucrados en estas licencias que terminan viajando al extranjero PRI. Ya, uno espera que efectivamente sean destituidos, que sean perseguidos penalmente, porque aquí hay plata que se perdió y que devuelvan la plata. ¿O no? Si a nosotros además lo que más nos interesa es que devuelvan la plata. Y si no tienen plata, no tienen cómo restituir, oye, la idea ingeniosa, vamos a los fondos de pensiones. Ahí todo el mundo tiene plata. Hay que devolver la plata. Sí. Todo el mundo tiene que devolver la plata. Porque al final uno se pregunta si esta cuestión va a terminar siendo un manto de impunidad. No sé, tengo una legítima... Porque es tanta la gente involucrada, Claudio, es enorme la cantidad de gente involucrada. Ahora aquí estamos viendo a los fiscales y estamos viendo que efectivamente la Agrupación Nacional de Fiscales o la Asociación Nacional de Fiscales es la que sale a decir, pero uno esperaría súper alta transparencia porque los encargados de tratar de hacer, de que los chilenos obtengamos justicia respecto de todo esto que está pasando, es el Ministerio Público. Claro. Entonces necesitamos que esta cuestión sea súper transparente. El primer paso fue identificar a quienes estaban involucrados, pero también necesitamos saber más. Acá tiene que haber transparencia total con los chilenos, porque no podemos seguir dudando de la cuestión. Claro. Porque aquí yo quiero volver a insistir sobre el reportaje de Tele 13 de anoche. Fue demoledor. 7.500 médicos. 7.500 médicos. ¿Cuántos médicos hay en Chile? 7.500 es una brutalidad de gente. Imagínate el impacto de que los sumarios los saquen del sistema público. No, es terrible. Sacar a 7.500 médicos del sistema público. Sí. Te la regalo. Por la crisis que tenemos. Si esto es muy grave. Esto es muy, muy grave. Por eso se requiere acción y se requiere transparencia. ¿Cuántas semanas llevamos en esto? Desde que Dorothy Pérez hizo el anuncio. ¿Cuántas? ¿3? ¿3 semanas? 3 semanas. 3 semanas. Hasta el día de hoy, ¿cuántos formalizados tenemos por esto? 0. Entonces, la gente tiene motivo para empezar a dudar hoy día de por qué 3 semanas después nadie esté formalizado. Porque uno supone que se está a la espera, que también hay un tope máximo de fecha para que se terminen los sumarios.
porque ellos además tienen que tener un proceso para que de alguna manera queden inhabilitados de ejercer algún cargo público después, po. Ya, pero o sea, alguna sanción tendrán que tener. Pero el ministro Marcel nos dijo que el sumario, ni siquiera investigación sumaria, el sumario era bastante simple en este caso y por lo tanto las resoluciones que él esperaba tenían que ser bastante inmediatas. Pero habló de también. 30 días. Pero insisto, me parece que en algunos casos es tan obvio que los 30 días es un plazo máximo. Pero si acá es muy importante el punto, porque esto yo no espero que, o sea, a ver, por favor, que esta cuestión no digamos en 10 años más, cuando a todos se nos olvide, o 5 años más, cuando a todos se nos olvide, digamos, mira, fueron sobreseídos, la causa se archivó, los sumarios, y empecemos a descubrir que los sumarios nada, como pasó con el bono para las personas que no tenían trabajo, digamos, que quedaron sin plata, el bono que se hizo durante la pandemia y que hubo funcionarios públicos que lo reclamaron igual. Sí. Oye, esto no puede ser, hay que restituir. Que lo devuelvan. Y nunca no pasó nada. Sí. Y era harta plata. Pero mira, en esta cuestión sí, es súper fácil. ¿Usted estaba con licencia? Sí. Mire, acá la PDI dice que usted salió del país. Correcto. Sumario fuera. Señor juez, yo soy del fiscal. Este señor, el 26 de agosto, estaba con licencia médica, pero se encontraba, fíjese, en las Islas Caimán. Espero que la cuestión sea culpable. ¿Qué más tenemos que demostrar? Pero uno espera que sea así si es de sentido común. O sea, pero que en el fondo ya está bien, se ha hizo demostrado una que no, demostración ya no muy fue simple. así. Es que ya pero no fue así. No debería ser investigación la formalización de 5 no es años. una condena. La formalización es que yo digo aquí estoy investigando a alguien por un delito. Es eso, no es condena. Ya. ¿Por qué no hay formalizaciones? ¿Sabes qué me pasa, Claudio? Que además este es el colmo de los colmos. Porque quienes tienen que perseguir precisamente ese delito, una vez que las personas son formalizadas, son los fiscales. Entonces, ¿qué? ¿Están persiguiendo ese delito los fiscales que tienen tejado de vidrio? ¿A dónde íbamos a llegar si ellos mismos también estaban metidos en lo mismo? Entonces ahora es como que, oye, como el Chapulín Colorado, ¿era el Chapulín? ¿Quién podrá defendernos? Es que, ¿sabe? Yo veí también ayer Tele 13 lo que salía respecto de los médicos. ¿Y por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no cree? Porque ayer yo veía a la directora de FONASA, veía a la Superintendencia de Seguridad Social dando puntos y dando declaraciones. ¿Es que acaso nunca sabían, nunca se enteraron? Y es un insulto para las personas que nos están viendo. Porque las personas que van a la posta, centro asistencial, que van al SAMU, saben positivamente que si no van a las 8 a las 9 de la mañana, el doctor ya no está en su punto, porque se fue a la clínica. Y por lo tanto tienen que llegar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para que lo atiendan. Esa es la cuestión. Entonces, recién ahora, ellas se están dando cuenta y abren una investigación. Por Dios, esto estaba pasando hace años. Entonces, por eso la Contralora le llama la atención también a ellas. Lo que pasa es que, y ahí el tema es que un médico trabaje en la salud pública y también lo haga en la privada al mismo tiempo, ¿es pecado? No, al revés. Se usa y históricamente ha sido así. El tema es que los horarios que tiene que estar el doctor contratado en el sistema público estén en ese horario. Y no inventar licencias entre ellos o porque entre ellos, para ocupar ese tiempo que debería estar ahí, que se le está pagando, para hacer operaciones o atenciones en el sistema privado. Mira, solo analizando en el caso de los fiscales. Si hablamos de 10 fiscales, y además hablamos de tantas causas que seguramente siguen ahí en carpeta y no avanzan, ¿cuántas carpetas investigativas tenía cada uno de los fiscales que van a tener que salir del sistema? Para que la gente lo entienda, un fiscal que se va de viaje una semana son causas que no se investigan, primera cuestión. Claro. Cuando las personas van y hacen una denuncia por robo y el fiscal no toma las medidas inmediatas y no da la orden simple investigar, que lo tiene que apretar un botoncito. Si es que el fiscal no está, si es que el asistente del fiscal no está, si es que la secretaria del fiscal tampoco está, eso no va a salir dentro de las 24 horas o dentro de las 48 horas cuando se produce el robo. Entonces Carabinero puede hacer la mejor pega. Pero si el fiscal que tenía que estar en su lugar
no da la instrucción, esa investigación va a fracasar. ¿Por qué hay tantos archivos provisionales? Por eso mismo, porque no se dan las instrucciones oportunamente. Oye, una pregunta un poco absurda, pero igual la voy a hacer. Cuando una persona vive en un condominio o en un edificio y no paga los gastos comunes, ¿qué es lo que se hace hoy día? Muchas veces se pone una lista, ¿no es cierto?, en el ascensor, para que se vean cuáles son los que Bien deben. vergonzosa. ¿No es cierto? Sí. Como que te dé vergüenza. Sí. Ya, no hay una lista donde aparezcan, porque no quiero que paguen justos por pecadores, donde tú sepas quiénes son las personas que están en esta lista, toda la fiscalía dentro porque del saco. estamos poniendo a toda la gente y siento que no es justo para muchos doctores, para muchos abogados, en fin, esto cruza tantas áreas. Tiene sentido. ¿No es cierto? Que podría haber una lista, por último, que tú digas, mira, esta persona se tomó, que sea abierto, ya que esta cuestión es pública, que se haga público completo. Que sepamos cuántas veces tal persona viajó tanto tiempo, porque siento que si no echamos a todos al mismo saco. Michelle, sabes que tienes toda la razón, porque quienes más seguramente quieren que aparezca esa lista de 10 fiscales son los mismos fiscales que nunca han hecho eso. Son 42 funcionarios. Porque como no dan a conocer los nombres, echamos todo al mismo saco. Claro. Hoy estamos hablando de la fiscalía. ¿Y quién tiene la responsabilidad para dar esos nombres? El fiscal nacional. ¿Quién tiene la responsabilidad de ser transparente hoy día? Sí. Es el fiscal nacional. Por eso mi punto al inicio, de que cuando el fiscal Toda la razón. hace este anuncio, su segunda responsabilidad no era hacer el anuncio, sino dar señales de transparencia y publicar quiénes eran las personas. Porque hoy día permite que la ciudadanía empiece a dudar y empiece a meter, como tú muy bien dices, a todos en el mismo saco. Y eso además para que actuar es una en favor. pésima señal, Sí. porque si yo veo que en el servicio público no se cumplen las cosas, entonces uno dice, bueno, en lo privado, a lo mejor en lo privado funciona mejor que lo público. Entonces siento que tiene que haber como es como los niños en el colegio, si ves que tú que los profesores hacen cosas que no son justas, porque ¿cómo un profesor le va a pedir al niño que cumpla con ciertas normas si el profesor no lo está cumpliendo? Es como lo mismo. Es como Sí. uno con los... Mira, Exacto, como uno con es como sus hijos. si nosotros aquí nos vamos a poner de ejemplo, somos 50 personas en el equipo. Y aparece una noticia en que 10 personas robaron. Si yo no tengo nada que ver, yo quiero que se sepa quién fue. Exactamente. Porque en honor de, por mi trabajo, Tu honor para está en guardar la riesgo. honorabilidad Exacto. del resto de los compañeros, oye, mejor que todos sepan y no todo el equipo de tu día son unos ladrones. Exactamente. Si es así, yo creo que guardar el nombre de estos 10 fiscales le hace un flaco favor a los propios Y compañeros. lo que yo Y esperaría... lo da más a la institución. Lo que yo esperaría como una señal de lealtad hacia la institución Sí. respecto de los colegas es que ellos dieran el primer paso. Porque el fiscal nacional pareciera que ya no lo dio. Y me parece que ellos son los primeros también responsables en términos de, sí, efectivamente aquí está la renuncia, insisto, la renuncia no debiera ocurrir, no debiera proceder, no se le debiera dar curso, sino más bien es la destitución. Ojalá, pues, y la persecución penal de Pero ¿cómo los se- colegas. y los van a perseguir los mismos colegas? Bueno, Sí, oye, es interesante saber cómo se va a realizar esa persecución y en qué va a terminar. Porque si va a mantener ahí, descansando, congelada, y no prospera, y después se archiva, cuando 2 años más no nos acordemos de esto, también es bien injusto. Te agrego otra cuestión. Cuando el fiscal nacional ayer dice, insisto, esa declaración me parece que está incompleta, porque no solamente tiene que dar las medidas respecto de esos funcionarios, sino también tiene que dar las denuncias, tiene que ser lo suficientemente transparente para decir cómo va a investigar a esos fiscales. Y eso tampoco lo dijo. Nosotros vamos a seguir adelante, etcétera. ¿Por qué? Porque la ciudadanía también tiene que tener garantías de que los fiscales que van a investigar a otros fiscales van a pertenecer a una unidad especial de la Fiscalía Nacional para evitar Que se contaminen. que se contaminen. Ya, es bien importante. Y es más, la Fiscalía hoy día tiene una oportunidad. O la aprovecha o la pierde. Que es dar el ejemplo de una persecución penal en tiempo récord. Eso. Es verdad. O sea, si no avanzamos O sea, formar con un ellos grupo- mismos, Sí. que Claro. saben quiénes son y que tienen todos los antecedentes a la mano, ¿qué esperamos para el resto de los ministerios y otras instituciones que están en las mismas? No, pues, A nadie. no.
No tienen que oficiar a nadie. No tienen que oficiar a nadie, Sí. tienen la información Sí. en sus despachos. Sí, esta es una oportunidad, pero vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí la declaración, mira, de Ángel Valencia, el fiscal nacional. Destaca importancia de que la Fiscalía respete la ley. Dice el fiscal, también aseguró que en el Ministerio Público no solo instamos por la aplicación de la ley, no solo velamos por la correcta aplicación de la ley penal, sino que también tenemos que respetar esa ley. Bueno, que es de sentido común. Vale. Dice por ello que luego de que se diera a conocer que más de 25.000 funcionarios de distintas entidades viajaron fuera de Chile con licencia médica, incumpliendo el periodo de reposo, el Ministerio Público impulsó una investigación interna que concluyó con la detección de 42 casos en 11 regiones del país, la mayoría. Y más abajo dice, este es un artículo de T13, en esa línea Valencia aseguró que si respetan y entienden la ley, que si la hacemos cumplir, tenemos también que dar el ejemplo de cómo esa ley debe acatarse, incluso cuando esa ley se aplica a quienes trabajamos en la propia institución. Y aquí estoy hablando precisamente de el ejemplo que tiene que dar. No solamente quedarnos con esta frase, que es muy bonita, vamos a ver cómo se concreta. Una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo se concreta esa persecución, que debería ser en tiempo récord, tal como dices tú, no tienen que oficiar a nadie. El ejemplo tiene que traducirse en hechos concretos, en garantías concretas para el resto de las personas, porque ellos con estos funcionarios van a fijar un estándar respecto de la persecución penal sobre los otros imputados, y va a ser una señal tan poderosa para los miles, 25.000, que están en la misma situación, en la cual quizás la primera medida que debiera exigir el Ministerio Público es la devolución del dinero. Tal cual. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo va a dar el ejemplo de todas las persecuciones que van a venir después para el resto de las instituciones. Es que tienen la posibilidad de fijar un protocolo, tienen la posibilidad de fijar los plazos, tienen la posibilidad de fijar el procedimiento, cómo van a ir, cómo van a formalizar, quién va a ser el fiscal que va a estar formalizando, quién va a ser el formalizado, cuáles van a ser las garantías, cuáles van a ser las medidas cautelares que van a pedir, ojo. Si llegara a pasar eso, definitivamente recuperaríamos la confianza de esa persecución que va a venir después para el resto de los 25.000 que salieron del país. Porque si no lo hace la Fiscalía, entonces ¿qué? ¿Quién lo va a hacer? Claro. Hasta el momento que hemos sabido de los 25.000, que han ido renunciando a medida que los van descubriendo, a medida que los periodistas, sus colegas, están identificando los casos. Yo encuentro, sáquenme una duda, en esto está ya el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Debiera En hacerse tema parte. licencia. Debiera hacerse parte. O sea, yo me imagino que se va a hacer parte, sino ¿para qué tenemos Consejo de Defensa del Estado? O sea, este es el fraude más grande que le han hecho al Estado. 25.000 personas apropiándose de miles, se transformó en un millones de hábito. dólares. Es un sino robo que se miles. transformó en un hábito. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado tendría que empezar a decir, como le dice a un montón de gente cuando se quería participar del Consejo de Defensa del Estado, quiero la condena y la plata. La condena y la plata. Eso. Y eso es lo que queremos todos los chilenos. Y por eso el Consejo de Defensa del Estado es una institución creada precisamente para defender los intereses del Estado. ¿Qué es lo que queremos todos los chilenos? Que los frescos que defraudaron conscientemente y alevosamente al fisco paguen lo que le tengan que pagar en derecho penal, y queremos de vuelta la platita. Y no solo eso, también queremos que no vuelvan nunca más. Claro, lo que pasa es que quienes Pero estuvieron en el aeropuerto no tenían que estar en el aeropuerto, pues supuestamente tenían que estar guardando reposo. Porque resulta que empezamos a hablar de este tema en las licencias médicas, que nos sigue dando material, y esto sí que es preocupante, porque la Fiscalía descubrió que 42 funcionarios, entre ellos 10 fiscales, también tomaron licencia para salir del país. Y Claudio Valdivia dejó una pregunta planteada bien sabrosa, te diré, antes de ir a la pausa. ¿Qué pasa? No recuerdo las palabras, estoy con déficit atencional, así que mi excusa. Las palabras. Tengo tantas preguntas. ¿Qué fue que dije? ¿Qué pasa si los jefes, un fiscal regional, sabía que alguien de abajo, otro fiscal, estaba viajando con licencia médica? Y ahí yo tengo la primera pregunta. Va a ser muy difícil comprobar eso, a no ser que haya algo por escrito, algún chat, o el fiscal investigado dé cuenta de que le había avisado a su jefe y que sabía, porque va a ser muy difícil.
Pero es que no estamos hablando entre dos compadres. Estamos hablando entre dos funcionarios públicos. Y si un fiscal regional sabía que otro fiscal u otro funcionario estaba viajando con licencia médica al extranjero, la pregunta es, ¿no tenía la obligación de denunciar? Por supuesto que sí. Entonces me parece que aquí el fiscal nacional, si quiere dar señales de transparencia sobre el estándar de funcionarios públicos, no solamente debiera ver qué pasó con esos 10 fiscales y 42 funcionarios, sino debiera empezar a preguntarse qué pasó con los jefes de esos 10 fiscales y de esos 42 funcionarios, para saber si estaban en conocimiento de eso, si es que ellos supervisaron, fiscalizaron. Porque, insisto, cuando hablamos de la Fiscalía estamos hablando de un estándar superior respecto de la investigación de los delitos. Y ya estamos claros, si se reunieron la mayoría de los fiscales regionales y dijeron que esto era un caso de licencia, donde todos se iban a poner las pilas, es que algunos de esos fiscales regionales yo supongo que no están involucrados. Yo parto de la base. Porque si hubiera estado involucrado debió haber dado un paso al costado inmediatamente. Y debió haberle avisado al fiscal nacional que él no podía estar a cargo de una investigación en la cual él iba a ser imputado. Lo que pasa es que estamos en el escenario en que nadie debió haber estado involucrado en algo así. Ahora, cuando nosotros hablamos de 10 fiscales, ¿no está especificado que ahí no haya un fiscal regional? No lo sabemos. No, pero si por eso es tan importante conocer la lista. Yo insisto, en honor a la transparencia, para ver cuáles son los pasos que sigue la Fiscalía, para la tranquilidad de los propios fiscales, que hoy día seguramente también se sienten cuestionados, decir, fiscal, mira, no son los que se van de vacaciones con licencia. Entonces, para ellos es muy necesario, porque no sabemos si un fiscal regional está en la lista de estas 10 personas que se fueron. Es que la Fiscalía hoy día tiene que dar una prueba de la blancura, como se dice. Y esa prueba de la blancura es entregando toda la información. Y no solamente los nombres, porque quizás los nombres para esta altura pueden ser quizás accesorios, sino las medidas que se adoptaron respecto de la separación de las funciones, respecto del inicio de las investigaciones, por ejemplo, y si es que van a haber formalizaciones pronto respecto de esos funcionarios. Porque, insisto, no tienen que oficiar a nadie, no le tienen que pedir a nadie la información. Es ir a la oficina del lado, básicamente para tener la información respecto de la licencia, respecto del tiempo, respecto del viaje, si el viaje estaba autorizado por licencia médica, que ya sabemos que no puede estar autorizado. Es muy complicado porque yo insisto, acá se tiene que formar, así como para el crimen organizado, la Fiscalía decidió formar un departamento especializado, ECO, ¿no es cierto? Yo creo que acá el Ministerio Público tiene que formar también un equipo especializado en perseguir esto a todo nivel, sí, de dedicación exclusiva. Sí, que garantice la persecución y que sea efectiva. Exactamente, que garantice la persecución y que sea efectiva, porque los chilenos queremos resultados. Yo no me voy a olvidar de esta cuestión. Olvídense, yo no me voy a olvidar. Y mientras yo trabaje en medios de comunicación, voy a seguir acordándome de esto. Para sacarlo a colación. Por supuesto que sí. Y voy a preguntar qué pasa. Yo no soy nadie, pero espero que se sumen más voces. Pero en el fondo lo que voy es, yo no voy a perder la memoria. Yo quiero resultados, quiero condenados, quiero la plata de vuelta. Quiero la plata de vuelta. Porque esto es un fraude ultramillonario. Tenemos hospitales que no tienen insumos, pero tenemos funcionarios públicos de vacaciones. Tenemos ventanillas cerradas, la gente esperando, ahora con frío, con 1 grado, para hacer un trámite, ventanillas cerradas. Tenemos horas perdidas en los spam. Gente que está llamando todos los días a la Fiscalía porque quiere saber cómo va su causa. O sea, a todos nos afecta. A todos nos afecta. Y la devolución de plata no es porque vamos a subsanar lo pasado, pero sí es una forma de reparación. Y por favor, no nos olvidemos de esto. De verdad que no nos olvidemos de esto. Esto no puede ser que mañana estamos preocupados que porque viene un año electoral y esta cuestión se va a olvidar, se va a olvidar. No, yo no me voy a olvidar. Cuenten conmigo. ¿Sabes qué pasa?